Paz del Señor, que Dios guarde y bendiga tu vida, toda tu familia también de la misma manera. Bienvenido seas a este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Amén. Yo te animo a que podamos prestar atención. Escoges la buena parte. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El reino de Dios no es pan, ni bebida, ni comida, sino paz, gozo, amén, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, amén. Y semana a semana estamos nosotros espigando en varios mensajes todo lo que es referente a las promesas de Dios, amén. Estamos viendo cómo Dios cumple sus promesas. Y es una palabra de parte de Dios cada semana para animarnos, para levantarnos, porque necesitamos este tiempo entender que no tenemos que perder la esperanza. Y a través de este mensaje del día de hoy, el Señor vaya animando tu corazón y mi corazón. Juntos podamos ser edificados, amén. Acuérdate aquella ilustración de aquel hombre rico que tenía mucho, posesiones, posiciones, y la gente a su alrededor pues veía que lo tenía todo, pero esta persona se quejaba todo el tiempo. Y uno a su alrededor podría haber dicho, ¿por qué se queja? ¿No sabe administrar toda esa fortuna que tiene? ¿Por qué se queja si tiene todo? Y de la misma manera nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestra conducta es mal vista. ¿Por qué? Porque teniéndolo todo, descansando en el Dios de nuestra salvación, teniendo una salvación tan grande, teniendo las riquezas de Cristo, nuestro andar es queja, en vez de alabanza es quejabanza. Hay desánimo en vez de animarnos, porque el Señor nos dijo, y como lo dijo el profeta Elías, largo camina te arresta, levántate y come. Así que al estudiar las promesas de Dios vamos a ir entendiendo que nosotros no debemos darle culto al dolor, ni al desánimo, ni a las situaciones que se está atravesando en el mundo entero, ni tampoco lo que estamos atravesando como nación o como familia, sino que no debemos perder nuestra mirada, amén, nuestro enfoque en Cristo, amén. Nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Vemos cómo el pueblo de Israel se desenfocó y prácticamente siguieron las obras de Dios y no entendieron sus caminos, porque si hubieran entendido las promesas de Dios, si vamos partiendo de ahí, vemos cómo unos cuantos solamente entendieron cuando Jesús nació en Belén. Pero bueno, solo Dios permitió también que solamente algunos puedan tener esa revelación de que había nacido el Salvador del mundo. Los sabios del Oriente, que ni siquiera eran judíos, sino venían de Babilonia con los regalos de Daniel. Vemos esos pastores que sí entendieron. Vemos también aquel viejito y viejita del templo, Simeón y Ana, que le fue dicho a Simeón, no morirás hasta ver la esperanza de Israel, y así fue dicho y fue hecho. Y después de él presentar también a Dios, a Jesús, pues él también dijo, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Pero ellos fueron entendidos en los tiempos porque se aferraron y entendieron que Dios lo que prometió lo cumple, amén. Y debemos ser entendidos también en las promesas, en lo que concierne las promesas de Dios, que lo que Dios prometió lo cumple en cada tiempo, amén. Y aún lo que está prometido para tu vida y para mi vida, Dios lo cumplirá también en su debido momento. No seamos como aquellos en los tiempos de Pedro que decían, bueno, creo que Dios retarda su promesa, y por eso que Pedro decía, Dios no retarda su promesa, es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno perezca, ninguno se pierda, porque ese es el propósito de Dios, amén. Que nosotros tampoco seamos como la iglesia de Tesalónica, que muchos pensaban que ya Cristo había venido, entonces se metieron a la vagancia, es decir, a no hacer nada, a no trabajar, porque dijeron ya Cristo viene, entonces ¿para qué voy a trabajar? No, el Señor nos anima y nos insta a que seamos diligentes, amén, a que por la fe heredemos las promesas, y las heredamos también en este tiempo por medio de Cristo. Y estamos partiendo de esta premisa de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros también, poniendo toda diligencia,
Por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Dios amado y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, nos ayude, Señor, a comprender tu palabra. Sea tu Espíritu, Dios, el que nos guíe a toda verdad. Que, Señor, mi Dios, abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender, Señor, el día de hoy tu palabra y pueda animarnos, pueda consolarnos y alentarnos, Señor. Pedimos, Dios amado, que saques de nosotros todo aquello que nos distrae, Señor, y solamente, mi Dios, nuestros sentidos, Padre, y nuestro corazón sean solamente para ti, mi Dios, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aquí la palabra nos insta a ser, dice ahí, diligentes. Amén. Porque todo esto, dice, si abundan todas esas características, dice, no nos dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que lo conozcamos bien y que conozcamos sus promesas, pero para eso debemos ser diligentes. Amén. Y que nuestra conducta nos lleve a no dar culto al dolor, sino poder esperar como aquellos del Salmo 126, que el Señor restaurará, que el Señor nos volverá a traer a la tierra, así como Dios los trajo nuevamente a Jerusalén después de los 70 años de exilio en Babilonia, los trajo nuevamente y restauró. Amén, porque Dios así lo había prometido. Y de la misma manera nosotros iremos, dice, de poder en poder, Salmo 84, y volveremos a ver a Dios en Sión. Es decir, que nosotros también estaremos en la patria celestial, en el cielo. Amén. Pero este tiempo el Señor quiere que dependamos de Él. Amén. Que no nos frustremos, que no haya desánimo, que tampoco tengamos una demasiada tristeza. Amén. Dice la palabra, amén, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Sino que nuestros pies sean enderezados. Amén. Así que eso quiere el Señor en este tiempo. Entonces, ya habíamos visto, ¿verdad?, cómo aquellos unos cuantos entendieron esa promesa que venía el Mesías, que ya vino. Y mira, hasta el día de hoy Israel todavía no conoce a Cristo. Pero llegará el momento donde todos dirán, dice, no, bien, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, y todo Israel será salvo. Llegará ese tiempo donde solamente en la soberana y potestad voluntad de Dios está todo lo que también vaya a acontecer más adelante. Amén. Entonces, estamos viendo, amén, cómo muchos se aferraban a las promesas de Dios, descansaban en su palabra. Y cuando ya somos hijos, como dice aquí, ya participamos de la naturaleza divina, amén. Tenemos la vida eterna, que es la vida de Dios en nosotros, y que nosotros también ahora debemos vivir a Dios, vivir su vida, amén. Y estamos viendo varias promesas de las cuales también el Señor nos guiará también conforme el Espíritu nos guíe. ¿Qué promesas vamos a ir viendo? Amén. Para que también anime y levante también nuestras vidas, nuestros corazones. Habíamos visto el perdón diario que tenemos también en Dios, en Cristo. Amén. También habíamos visto que su presencia es continua. Amén. Todo el tiempo está su presencia en nosotros, y vamos nosotros a continuar lo que justamente en esa promesa que lo habíamos visto la semana pasada, pero hoy vamos a ver la promesa del Espíritu Santo, porque viene en relación a que Dios prometió que su presencia estaría con nosotros, y Jesús mismo antes de ascender al cielo dijo, amén, yo no los dejaré, sino dice que estaré con ustedes hasta el fin del mundo, amén. Por eso que es necesario que entendamos las promesas de Dios, amén. En Proverbios 10:22 dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, dice, tristeza con ella. Algo que debemos comprender, y para que también podamos nosotros tener ánimo y podamos ser consolados por Dios, es que las bendiciones de Dios, y si vamos a ponerlo así en el Espíritu, todo lo que son sus promesas, dice, nos enriquecen, no añaden tristeza con ella. Y hoy vamos a ver cómo esa promesa del Espíritu Santo fue dada a los discípulos y a nosotros, a todos aquellos que predestinados en la soberana y voluntad de Dios, porque no depende del que quiere ni del que corre. Dios a los que predestinó, dice Romanos 8, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó, y todo ello, amén. Entonces, toda esta promesa que fue dada a los discípulos fue dado en un momento donde para ellos quizá causó tristeza cuando Jesús les dijo, me les conviene que yo me vaya. ¿Cómo puede ser conveniente aquella promesa que dijo Jesús, les conviene que yo me vaya porque
vendrá el Consolador, el cual les guiará a toda verdad y les dará recuerdo de todas las cosas que yo les he dicho. Como los discípulos va a entrar en su cabeza de que eso es algo que va a consolarlos, porque ellos quizá preferían algo físico, tener a Jesús físico, que tener al Espíritu Santo invisible, es decir, que no lo iban a ver. Amén, pero partamos de ahí. Sí, pero algo que el Señor nos insta y también el Espíritu me hace decir es que las bendiciones de Dios, dice, son las que enriquecen y no añaden y no traen tristeza. Amén. Todo lo que viene de Dios te beneficia y te conviene y no va a añadir tristeza. Somos nosotros los que nos desesperamos y nos entristecemos, pero si esperamos en las promesas de Dios, esas promesas en su tiempo van a ser de bendición para tu vida y no van a añadir tristeza. Amén. Así que partamos también de ahí, que Dios, nuevamente lo repito, siempre cumple sus promesas. Habíamos visto, ¿no?, cómo la presencia de Dios es continua en nuestras vidas, así como aquella columna, amén, de fuego que les guiaba de noche y la columna de nube también de día, es decir, su presencia está de noche y día con nosotros. Amén. Es continua. El Señor dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Aunque pases por las aguas, dice, no te ahogarás, como pasó con Pedro. Amén. No se ahogó, pasó por las aguas, caminó sobre las aguas. Y aunque nosotros caminemos sobre las aguas y a veces entra por tantas situaciones, como que no se pierde, sino que la fe está escondida. Amén. Entonces nos pensamos que estamos hundiéndonos, pero Dios es quien nos levanta y nos agarra. Yo te sostengo con la diestra de mi poder. Amén. Es lo que dice la promesa del Señor. Amén. Entonces, no olvidemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Aquellos que son hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo porque somos engendrados por Él. Acuérdate, amén, y si vemos un poco aquella, no sé si decirlo analogía o simbología, así como Jesús, amén, fue, es decir, estaba Cristo preencarnado, es decir, en ese sentido Dios hecho hombre tuvo que venir y nacer de una virgen, es decir, de María. Fue prestado el vientre, pero dice que ahí no intervino voluntad de varón ni voluntad de carne, amén. Y dice así también Juan 1, que todos los que son hijos de Dios, amén, esto no es por una casta social, esto no viene por una etnia, por una raza, sino es voluntad de Dios. Y de la misma manera, en ese mismo nacimiento de Jesús, donde no intervino y fue engendrado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu del Altísimo te dará sombra, dijo Dios, amén, de esa manera también nacemos nosotros. Acuérdate cuando Jesús le dijo a Nicodemo, amén, el que no nace de espíritu, dice ahí, no puede ver el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando somos hijos de Dios, podemos nosotros ver y entender el reino de Dios. Mientras el Espíritu Santo no está en nosotros, no, es imposible. Amén. Un hijo de Dios es el que puede entender y ver el reino de Dios, porque el espiritual discierne lo espiritual, pero el natural, dice ahí la palabra, no puede, porque ni quiere ni puede, porque no comprende, porque todavía no ha nacido de nuevo. En el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento lo vemos también como el Espíritu de Dios dice que habitaba solamente en un instrumento que iba a ser usado por Dios. Ya, llámese un rey, llámese un profeta, llámese también aquel siervo que iba a ser utilizado por Dios. Pero ya en el nuevo pacto, amén, esa promesa que ahorita lo vamos a ver en Joel, dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán. A veces usamos las promesas de Dios y quizá un paréntesis, usando unos pasajes, pero saliéndonos del contexto, porque ese pasaje de Joel lo vamos a ver que lo usa Pedro cuando aquellos fueron, dice, llenos y fueron, dice ahí, recibieron el Espíritu Santo de Dios por aquella promesa que Jesús dijo, estén 10 días, no salgan de Jerusalén y serán investidos del poder de lo alto. Amén. Es decir, vino el Espíritu Santo a ellos, que es de la misma manera nosotros que ahora cuando nacemos de nuevo y somos hijos de Dios, ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. No voy a entrar mucho a detalle porque sabemos que hay mucha tela que cortar, amén, pero para que podamos ir entendiendo aquella promesa que fue dada ya desde el antiguo pacto, que también Jesús mismo prometió que iba a venir el Consolador, que iba también a guiarnos a toda verdad, amén. Pero quiero ver acá
algo muy interesante. Primero ya dijimos que un hijo de Dios es el que tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice que son las arras de nuestra herencia, la garantía, amén, que así como el Espíritu Santo, dice Romanos 8, levantó a Jesús de entre los muertos, así también nosotros seremos glorificados también, amén. Es decir, que de la misma manera, igual el Espíritu Santo hará eso también con nuestros cuerpos corruptibles y serán transformados en cuerpos incorruptibles como el de Cristo. Ahora bien, mira, en Lucas 17:22 quiero que veamos algo rápidamente. Y dijo a los discípulos: vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Aquí el Señor Jesús está hablando de un contexto de los últimos días, ¿ok? Como ese contexto también para Israel, que menospreciaron el consejo, como dice Proverbios 8, y al menospreciar consejo, es decir, estaban menospreciando a Cristo, a Dios, y llegó también en este tiempo ese momento donde ellos iban a ansiar, desear ver uno de los días del Hijo, dice ahí, del hombre, es decir, anhelar y decir, wow, ¿por qué no hemos escuchado a Jesús? Y llegará ese día también, llegará ese día también, o llega este momento donde uno dice, wow, añoro lo que, de verdad que, lo que he perdido, ¿ok? Pero no me voy a salir del tema, ¿ok? Entonces, ahora bien, en este contexto también Jesús está hablando a los discípulos, que iba a ser de bendición, también esta palabra de que Él tendría que irse para que venga el Consolador, ¿ok? Mira, en Juan 16:4, leamos por favor Juan 16:4. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 4, amén. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba, dice ahí, con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Mira, cómo Dios siempre ve lo que nos conviene a nosotros. Por eso que la bendición de Dios enriquece y no añade y no trae tristeza para nosotros. Claro, humanamente aquí los discípulos sentían tristeza porque Jesús les iba a ser quitado. Pero sigamos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Está hablando del Espíritu Santo, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Esto es la obra del Señor y ya del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Cuando haya verdadero arrepentimiento. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice ahí todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aún vemos ahí otra promesa que fue dicha también en los Salmos, amén, que los que con lágrimas siembran con regocijo segarán, amén, y que Dios cambie el lamento en baile, en alegría, amén. Y aquí habla también de ese momento cuando iba a ser algo que nos iba a convenir, que Jesús ascienda, amén, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu mismo de Cristo, lo dice Gálatas capítulo 3, amén, estaría, dice ahí con nosotros. Entonces notemos acá, es una promesa que viene en relación a la anterior, que la presencia de Dios está continuo siempre con nosotros, amén. Entonces conviene ahí que yo me vaya, les dijo Jesús, ¿no ve? Y después le dice un poquito y no me veréis, ¿ok? Entonces esta palabra era una palabra de consolación,
Pero ¿cómo puede ser una palabra de consolación? Dijimos, si Jesús estaba como que privándose de él mismo. Por eso que cuando Pedro, ¿no ve?, le reconvino a Jesús y como que le quiso exhortar y le dijo: Jesús, que eso no acontezca en tu vida, es decir, ¿por qué vas a ir a morir a la cruz? Y ahí fue un instrumento también de Satanás. Pero notamos en el otro sentido también que, en otras palabras, perder a su maestro era como una tortura para ellos. Por eso que querían reconvenirle y que puede decir: no, no vayas a morir a la cruz. De la misma manera también le dijeron a Pablo, igual, no te vayas. Pero igual Pablo dijo: es necesario también, amén, y yo estoy listo, aún no solo por sufrir por Cristo, sino hasta morir por él. Imagínate, qué hermoso, amén. Y eso nos falta convicción también en este tiempo, porque a veces uno le tiene miedo a la muerte, cuando no deberíamos tener miedo a la muerte. Es cerrar los ojos y abrirlos en la presencia de Cristo, porque así lo enseña la palabra de Dios. Pero bueno, un tema y aparte, ¿ok? Entonces, Jesús dijo ahí en Lucas 17 que leímos: van a desear ver uno de los días de la vida del Hijo del Hombre, es decir, van a extrañar un solo día. ¿Te imaginas si tuviéramos la oportunidad de vivir un día que Jesús esté acá? Es decir, que los discípulos hubieran anhelado, añorado también después de que Jesús fue también ascendido al cielo. Es decir, ¿cómo habrá sido ese momento que los discípulos hubieran dicho: wow, cómo trabajábamos con él, o no tenía dónde recostar su cabeza? Es decir, estuvieron 3 años y medio con el maestro, ¿ok? Pero dice ahí: me van a extrañar un solo día. Para los discípulos es una palabra de consolación, pero para los que no conocen al Señor, y en este caso Israel, pues es como que hasta ahora añoran y dicen: wow, ¿por qué no hemos conocido? ¿Y por qué no nos fueron abiertos nuestros ojos? Amén. Pero bueno, para que vayamos entendiendo. Muy bien. Entonces, cuando esa palabra dice desearéis, en el griego es epitsumeo, que es anhelar, ansiar, desear, es decir, como un fuerte respiro. Eso es anhelar, desear, es decir, anhelar el tiempo que Jesús estuvo con ellos, ¿ok? Pero ahora les dice: les conviene que yo me vaya. Y para los discípulos quizá eso, no sé si era consolación, es decir, tan cercano era Jesús para con ellos. No sé si nosotros, si nos ponemos en sus zapatos, hubiésemos aceptado esas palabras, pero nos conviene, nos convendría, nos iba a convenir. Por eso una vez más te digo, cada promesa de Dios trae bendición, no trae tristeza, y en el tiempo oportuno siempre nos va a convenir. Pero si nosotros nos adelantamos o nos vamos apartando, pues para nosotros va a ser tristeza. Pero las bendiciones de Dios, las promesas de Dios nunca traen tristeza, amén, sino que enriquecen, amén. Y si somos entendidos, así como dijimos de Simeón, de Ana, aquellos pastores, como los sabios del oriente, vamos a entender el propósito y el cumplimiento. Caso contrario, pues vamos a ir perdiéndonos, ¿ok? Entonces, tal vez para los discípulos esto era quizá como una locura, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a ir él? Y va a traer, dice ahí, al Consolador. Es decir, yo quiero lo que es tangible, no lo que no se ve. Cristo sí se veía, pero yo quiero el Verbo, pudieran haber dicho ellos, ¿verdad? Pero ahí dice: no, yo les digo la verdad. Es decir, vendrá el Consolador y los guiará y les hará recuerdo todas las cosas también que yo les he dicho. Y ahorita vamos a leer también esa porción de la palabra de Dios, amén. Entonces, el plan de Dios, amén, era traer al Espíritu Santo. Quizá era duro privarse, dijimos, de la presencia de Jesús, pero es mejor que se cumpla la voluntad del Padre. Por eso que algo debemos que entender en este tiempo: las promesas de Dios se van a cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a lo que nosotros querramos. Por eso que ahí entra el poder entender los caminos de Dios, entender el propósito de Dios, la soberanía de Dios. Amén. Ok, entonces sigamos. Entonces dijimos que el Espíritu Santo, amén, son las arras de nuestra herencia. Al decir arras, y eso está en Efesios, por eso hay mucho que decir, y quizá voy a ir comprimiéndolo, resumiendo de todo lo que dice también partes de la palabra, porque sabemos que nos faltarían tiempo, hasta vida, para poder entender todos los misterios de Dios, ¿ok? Pero ya por el Espíritu Santo ya nos son revelados, amén. Entonces el Espíritu ya son las arras de nuestra herencia, y esa palabra arras son arabón o arabona,
que habla de una prenda, garantía, moradas, es decir, era como un anillo, en otras palabras, es decir, por eso vemos también esa simbología en el matrimonio, un anillo es un sello, una garantía. Y por ejemplo, en el contexto de una boda hebrea, de una obra judía, una boda judía, por ejemplo, el esposo se iba un tiempo, un año, para poder volver, porque iba a preparar lugar para luego volver y traer a su esposa y vivir con él. Es de la misma manera cuando el Señor en Juan 14 lo vamos a leer en la promesa del Espíritu Santo, dice: yo voy a mi Padre y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy y voy a preparar moradas. Está hablando de ese contexto hebreo, de una boda hebrea. Es decir, de que igual esperamos al esposo. Por eso está ahí la parábola de las 10 vírgenes, que vendrá, amén, para recogernos y para que estemos en las bodas del Cordero, amén. Pero para que vayamos entendiendo y comprendiendo y el Señor nos dé entendimiento en todo esto, ¿no? Hay que prestar mucha atención, ¿ok? Entonces, ahí vemos, ¿no?, que hay que entender la voluntad y el propósito de Dios. Ahora bien, en Joel, si vamos a este libro profético, el libro de Joel, capítulo 2, gracias Señor, Joel 2, 28, dice, y mira, en el título mismo lo dice, derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Mira, este hecho, esta promesa, este derramamiento del Espíritu de Dios, aquí va confirmándolo el apóstol Pedro. Vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el verso 17. Amén. Aquí está hablando como el autor dice ahí, mejor dicho, Hechos. Estoy en Hebreos. Hechos, capítulo 2. Hechos 2, 17. Veamos acá que ahí en el contexto habla de la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2, en el verso 1, habla ahí, ¿no?, en el día de Pentecostés, que esto habla de una fiesta, amén, que era fiesta judía, que todo eso lo cumplió el Señor a cabalidad de cada fecha, de cada día. Pascua, es decir, ahí Pascua murió Jesús porque es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, y a los 40 días, es decir, a los 50 días venía la fiesta que era de Pentecostés. Y acuérdate que el Señor mismo dijo, al resucitar al tercer día, esperen 10 días. Es decir, no lo dijo textual en 10 días, pero lo dijo ahí en contexto, esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y a los 10 días, ahí puedes ver los evangelios, vino el Espíritu Santo de Dios y cabal a la fiesta de Pentecostés, amén, solamente para que entendamos ahí el cumplimiento de todo que es Cristo, ¿ok? Pero leamos el verso 17 en el primer discurso de Pedro. Dice ahí, verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y con todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, porque había ya sido derramado el Espíritu de Dios, como vosotros suponéis, puesto que en la hora es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, dice ahí, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare, dice ahí, el nombre del Señor, será salvo. Varones israelitas, oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y ahí habla cómo también lo menospreciaron. Pero saltémonos al verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa
y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nota aquí, Pedro está hablando guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque después, más adelante, se da cuenta que para Dios no hay acepción de personas, con el caso de Cornelio. ¿Te acuerdas de aquel centurión? De que igual alguien gentil, Dios lo había escogido y lo había llamado. Por eso dice ahí, es la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Por eso esto alcanzó para nosotros. Por eso que no depende de quien quiere ni el que corre, es Dios quien tiene misericordia. Esto no depende que el ser hijo de Dios depende de una casta judía, de que algo hagamos en nuestro cuerpo para ser hijos de Dios. No, esto es obra solamente de Dios. Por medio del Espíritu Santo somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nacemos de nuevo. Esa es la obra de nacimiento. Amén. Bueno, mucho que decir también, ¿verdad? Pero notemos aquí, para cuantos están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y dice ahí, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tú estás ahí en el nombre de Jesús entre una de ellas, amén, porque igual serás añadido al reino de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, había una promesa entonces de por medio, amén, el derramamiento del Espíritu de Dios, que ahora mora en todos los hijos de Dios. Y como es un sello, el sello no se va. Es decir, el Espíritu Santo no se va de nosotros, sino que nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando vivimos en la carne. Eso lo dice la palabra del Señor. Amén. El Espíritu Santo no se aleja, no se va de nosotros, porque es una promesa que estará su presencia y estará el Señor con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Nota eso, amén. Ahora ya no es como el antiguo pacto, que solamente el Espíritu de Dios recaía y era derramado solamente en una persona, un instrumento de Dios. No, ahora es en todos. Por eso ahí está Efesios 1:13 para que lo veas, amén. La palabra arabón, es decir, de lo que son arras de nuestra herencia, amén. Y hemos leído Juan 16 también. Entonces, quiero que ahora leamos ya para terminar esa promesa del Espíritu Santo que está en Juan 14. Y leamos, por favor, amén. Juan 14. Vamos a leer del verso 15 al 31. Como te decía ahí, el Señor Jesús está hablando el camino al Padre y está hablando, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues, dice ahí, a preparar lugar para vosotros. Entonces ahí está hablando de que el Señor volverá, ha ido a preparar morada, amén. Muy bien, pero bueno, te animo a que lo leas. Verso 15. Mira, vamos a leer. ¿Y qué dice ahí en el título? La promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién es el que guarda los mandamientos de Dios? Solamente el que tiene el Espíritu de Dios. Amén. Porque sus mandamientos no son gravosos, dice también en sus cartas Juan. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra consolador es paracletos, es decir, uno que está cerca de nosotros. Vamos con calma. Para que esté con vosotros para siempre. Nota la promesa. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, gloria a Dios, porque mora con vosotros y está en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por eso que nosotros dice la palabra, ¿verdad? Que ahora por el Espíritu que nos ha sido dado podemos clamar Abba Padre, Abba Padre. Amén. No os dejaré huérfanos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Y bueno, ahí habla también una palabra de consuelo y de ánimo, pero hasta ahí vamos a leer. Pero mira lo que dice: el Espíritu Santo, el Consolador, el que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso que la palabra dice, ¿verdad? Y también lo dicen los apóstoles, que igual en los postreros días ahora la ley de Dios está escrita ya no en tablas de piedra, ¿no? Sino, dice, en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que nos hace recuerdo de las palabras de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos guía a toda verdad, nos guía a lo que realmente agrada a Dios, nos guía a Cristo. Amén. Y por eso te digo, hay mucha tela que cortar. Entonces, en este Juan, en capítulo Juan en el capítulo 14 del libro de Juan, aquí la principal enseñanza de este discurso está hablando de la obra, ¿sí?, del Espíritu Santo, que les iba a consolar y les iba a dar valor. Por eso dice ahí el verso 26, les enseñará y recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, nunca el Espíritu Santo nos dejaría, dice ahí el verso 16 y 17, ¿verdad? Que hemos leído, ¿no ve? Estará en vosotros y mora en vosotros. Amén. Entonces, el propósito principal de este discurso fue ayudar a los discípulos a comprender la muerte y la resurrección de Jesús, y que el Espíritu Santo arrojaría más luz sobre la persona y la obra de Cristo. Por eso está ahí el verso 26, les hará recuerdo de todo lo que yo les he dicho. Amén. Por eso que nosotros recibimos el Espíritu ya de Cristo. Mira lo que dice ahí Romanos, solo unos cuantos pasajes para terminar. Romanos 8, 9 al 14. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuál es el Espíritu Santo de Dios? Él es el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, amén, porque no son tres personas independientes, es decir, es un solo Dios, por eso Dios es uno, el Shema, amén, tu Dios uno es, amén, sino que subsisten en tres personas, y ahí habla de la Trinidad, amén, que esto también es un debate en el cual también los que no, es decir, los que tienen el espíritu del anticristo, no van a estar de acuerdo con lo que enseña la Escritura, de que hay un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso las cartas de Juan hablan mucho de esto, ¿verdad? El que dice que no tiene el Padre, el que dice que no tiene el Hijo, es decir, tiene el espíritu del anticristo. Sigamos, pero, amén. Entonces ahí sigue. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu, y está hablando ahí en mayúscula, que es el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, dice ahí, que mora en vosotros. Amén. Que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, dice ahí, hijos de Dios. Leamos primera de Pedro 1:10. Mira, este pasaje es muy hermoso y como que te va a hacer volar la cabeza. Dice 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, los profetas tenían el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios. Estaba, dice ahí, en ellos. También ahí Gálatas 3:5, que esto es una exhortación fuerte también para aquellos que se estaban deslizando, aquellos que pues pensaron que la salvación también tiene que ver con obras de la ley, pero dice ahí, somos salvos por gracia, por medio de la fe, amén, y el fin y la salvación es Cristo, amén. A ver, Gálatas rápidamente 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu, está hablando en mayúscula Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí les está exhortando, es decir, ¿ustedes recibieron el Espíritu de Dios por la ley o por la gracia?
o por el haber el oído, dice ahí, con fe. ¿No? Esto es, por eso aquí en otra versión dice, ¿no? ¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes por obedecer la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. También dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando ahí habla la palabra abogado, en griego esa palabra es paracletón, que es uno llamado a estar al lado. Eso es paracletos también del Espíritu Santo. Y esa palabra abogado aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y solamente está referido por, es decir, por los escritos de Juan. Y aquí este término se refiere al ministerio de la intercesión de Cristo, el que presenta, dice ahí, aboga ante el Padre por sus hijos. Amén. Pero bueno, aquí está refiriéndose también al Espíritu Santo de Dios, aquel que está al lado, el Espíritu Santo. Amén. Ok, avancemos por favor. Entonces, aquí esa palabra que usa Juan utiliza la palabra abogado que se refiere al papel del Espíritu Santo también como consolador, que esto igual lo puedes ver en Juan 14, 16, el verso 26, el verso 15, el 26 y el capítulo 16, verso 7 también que hemos leído también. Amén. Entonces, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén. Por quien tenemos eterna comunión y ahora ya nada nos separa del amor de Dios, nada nos condena. Amén. Su amor es perfecto. Amén. Tenemos ya al Santo, tenemos la unción, tenemos a Cristo y ahora llevamos la imagen del Hijo, amén, y es el Espíritu Santo el que nos consuela, amén, que no debemos ignorar cuando nos guía, cuando nos dice ahí, hace su obra, amén, exhortándonos, como dice también ahorita me voy a acordar, amén, el que sea la obra, dice ahí nos convence de pecado, justicia y juicio, aquel que te dice, mira, le has fallado al Señor, amén, ahí pedimos perdón, aquel que nos guía a toda verdad, aquel que te ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque ahora disciernes lo espiritual, y eso no es porque tengas conocimiento, esto no es porque te sepas mucha Biblia, sino porque es el Espíritu de Dios quien guía a los que son hijos de Dios, amén, porque los que tienen el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué hermosa promesa, amén. Oremos por favor. Gracias Dios por ese tiempo y gracias una vez más por tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a entender, mi Dios, que todo lo que tú dices, Padre, y lo que nos prometes siempre nos va a convenir, Señor. Que en nosotros no haya tristeza, que entendamos, Señor, que tus bendiciones, Señor, son las que enriquecen y no añades tristeza con ellas, Señor. Gracias te damos. Bendice a mis hermanos, a mis amigos, Señor amado, todo aquel que escuche este mensaje, Señor amado, sea de edificación y sea de levantamiento, Dios, para este tiempo, Señor, que no perdamos la esperanza y nuestros ojos sigan puestos en ti, Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.